El oxígeno se terminó en la cuarta hora. Estábamos atrapados en una caja de acero bajo las calles de Chicago. 8 personas respirando el mismo aire viciado. Yo tenía 6 meses de embarazo. Mi vientre estaba duro como una roca por las contracciones de estrés. El ascensor de carga de los grandes almacenes se había desplomado 2 pisos antes de atascarse entre los niveles subterráneos. Las luces de emergencia habían muerto hacía mucho tiempo. La oscuridad era absoluta, pesada, casi sólida. El calor era insoportable. Se sentía como si estuviéramos respirando a través de una toalla húmeda y caliente. Podía oler el sudor frío del pánico, el metal oxidado de las puertas y el perfume dulce y empalagoso que me daba náuseas. Ese perfume pertenecía a Valeria, la exnovia de mi esposo, la mujer que, por una coincidencia que ahora me parecía una burla cruel del destino, había subido al mismo ascensor que yo. Valeria siempre estaba cerca, siempre orbitando nuestra vida, siempre necesitando ser salvada. Yo soy enfermera de urgencias. Trabajo turnos de 12 horas en uno de los hospitales más brutales de la ciudad. Conozco el trauma, conozco el pánico real, y sabía, con absoluta certeza clínica, que Valeria estaba fingiendo. Ella estaba hiperventilando a propósito. Hacía ruidos ahogados, teatrales, exigiendo la atención de todos en la oscuridad. A mi lado, un hombre llamado Javier, un conductor de entregas con las manos ásperas y la respiración pesada, intentaba forzar las puertas con una llave inglesa. Cada golpe resonaba en el pozo del ascensor como un disparo. En la esquina opuesta, una mujer llamada Elena abrazaba a su hijo pequeño, Tomás. El niño lloraba en silencio. Elena le susurraba canciones de cuna con una voz que temblaba de terror. Yo estaba sentada en el suelo de metal, con las piernas cruzadas, intentando conservar cada molécula de oxígeno para mi bebé. Mi entrenamiento médico me mantenía anclada a la realidad, pero mi cuerpo estaba fallando. La hipoxia estaba empezando a nublar mi mente. Mis dedos hormigueaban. Mi visión, incluso en la oscuridad, se llenaba de manchas blancas. Valeria comenzó a gritar. Decía que no podía respirar, que sus pulmones iban a colapsar. Exigía que la dejaran acercarse a la única grieta en las puertas donde entraba un hilo microscópico de aire fresco. Esa grieta estaba justo encima de mí. Javier me había colocado allí porque yo era la única mujer embarazada. Era una regla básica de humanidad, pero a Valeria no le importaba la humanidad. Solo le importaba ser el centro de la tragedia. Se arrastró por el suelo en la oscuridad. Sentí sus uñas clavarse en mi brazo. Me empujó con una fuerza que no correspondía a alguien que supuestamente se estaba asfixiando. Su codo golpeó mi vientre. Solté un grito ahogado de dolor y me doblé sobre mí misma, protegiendo a mi bebé con ambos brazos. Javier le gritó a Valeria que se alejara, que me dejara en paz. Elena también intervino, llamándola egoísta. Pero Valeria simplemente lloró más fuerte, adoptando su papel de víctima eterna. Pasaron 5 horas, luego 6, luego 7. El aire se volvió tóxico. Cada respiración era una batalla contra el dióxido de carbono. El pequeño Tomás había dejado de llorar y estaba peligrosamente letárgico. Yo apenas podía mantener los ojos abiertos. El dolor en mi vientre se había convertido en un latido sordo y constante. Sabía que el ritmo cardíaco de mi bebé debía estar cayendo en picada. Estaba rezando para que mi esposo, Mateo, llegara. Mateo es teniente del escuadrón de rescate del Departamento de Bomberos de Chicago. Un héroe local, un hombre cuya identidad entera está construida sobre la adoración pública y el complejo de Salvador. Yo sabía que su escuadrón respondería a una emergencia de esta magnitud en el centro de la ciudad. Confiaba en él. Creía que a pesar de todos nuestros problemas, a pesar de la sombra constante de Valeria en nuestro matrimonio, él me sacaría de allí. Fue entonces cuando escuchamos el sonido. El chirrido metálico de las herramientas hidráulicas. Las mandíbulas de la vida mordiendo el acero de las puertas del ascensor. Una luz cegadora cortó la oscuridad. El aire frío del pasillo subterráneo entró de golpe, llenando mis pulmones hambrientos. Tosí violentamente, aferrándome a mi vientre. A través del polvo y el resplandor de las linternas, vi su silueta. El casco. El equipo pesado. Los hombros anchos. Era Mateo. Mi corazón dio un salto. Intenté levantar la mano. Intenté decir su nombre. Pero mi garganta estaba demasiado seca. Solo salió un susurro roto. Mateo entró en la cabina. Su linterna barrió el espacio. Iluminó el rostro de Javier, luego a Elena y a su hijo. Luego, la luz me golpeó a mí. Él me vio. Estoy segura de que me vio. Vio a su esposa, con 6 meses de embarazo, tirada en el suelo, pálida como un cadáver y aferrándose al vientre. Pero antes de que pudiera dar un paso hacia mí, Valeria gritó. Gritó el nombre de Mateo con una desesperación ensayada, desgarradora.
Se arrojó hacia él, tropezando a propósito, y cayó de rodillas a sus pies. Lloraba diciendo que se moría, que no podía respirar, que la salvara. Y Mateo, mi esposo, el padre de mi hijo, el hombre al que yo había mantenido financiera y emocionalmente durante años, tomó su decisión. Pasó por encima de mis piernas extendidas. Literalmente levantó su bota pesada y pasó por encima de mi cuerpo para llegar a ella. Se arrodilló, tomó a Valeria en sus brazos, la levantó contra su pecho y se dio la vuelta. La sacó del ascensor. Me dejó allí, tirada en el suelo de metal, mientras mi visión se oscurecía por completo. El último sonido que escuché antes de perder el conocimiento fue la voz de Mateo ordenando a su equipo que trajeran oxígeno para Valeria. Ni una sola palabra sobre su esposa, ni una sola palabra sobre su hijo. En ese instante, en la oscuridad de ese ascensor roto, mi matrimonio murió. No hubo una explosión. No hubo una gran discusión. Solo el sonido de sus botas alejándose mientras cargaba a otra mujer. Sentí unas manos diferentes sobre mí. Unas manos temblorosas pero firmes. Era Diego, un joven bombero novato que estaba bajo el mando de Mateo. Diego me estaba poniendo una máscara de oxígeno sobre el rostro. Sus ojos estaban muy abiertos, llenos de pánico y de una profunda confusión. Él sabía quién era yo. Él sabía lo que su teniente acababa de hacer. Con la última onza de fuerza que me quedaba en el cuerpo, levanté mi mano izquierda. Mis dedos estaban rígidos, pero logré tirar de mi anillo de bodas. El oro frío se deslizó por mi nudillo. Agarré la muñeca de Diego. Le presioné el anillo en la palma de su mano enguantada. Él me miró, sin entender. Yo bajé la máscara de oxígeno por un segundo. Lo miré directamente a los ojos y le di mi último mensaje. Dile que mi bebé y yo ya no lo vamos a esperar. La oscuridad me tragó por completo. Desperté con el sonido de un monitor cardíaco. No era el pitido constante y tranquilizador que escucho todos los días en la sala de urgencias. Era errático. Rápido. Demasiado rápido. Abrí los ojos. La luz blanca y estéril de la unidad de cuidados intensivos fetales me cegó por un momento. El olor a antiséptico y a sábanas limpias reemplazó el hedor a óxido y sudor. Tenía una vía intravenosa en el brazo izquierdo. Un monitor de presión arterial apretaba mi brazo derecho. Pero lo único que me importaba eran las correas alrededor de mi vientre. El monitor fetal estaba registrando los latidos de mi bebé. 180 latidos por minuto. Taquicardia fetal. Mi bebé estaba luchando. Una enfermera mayor, con rostro cansado pero amable, entró en la habitación. Revisó los monitores y ajustó la dosis de fluidos en mi vía. Le pregunté por mi bebé. Mi voz sonaba como papel de lija. Ella me miró con esa expresión profesional que usamos en el hospital cuando las cosas están al borde del desastre. Me dijo que la falta prolongada de oxígeno había causado un estrés severo en el feto. Estaban monitoreando de cerca para evitar un parto prematuro. Me dijo que había tenido suerte. Unos minutos más en ese ascensor y el daño cerebral habría sido irreversible. Unos minutos más. Cerré los ojos y la imagen de Mateo pasando por encima de mí volvió a reproducirse en mi mente. Clara. Nítida. Imperdonable. Miré alrededor de la habitación. Estaba vacía. No había flores. No había un esposo preocupado durmiendo en la silla de la esquina. Estaba sola. Le pregunté a la enfermera qué hora era. Me dijo que eran las 3 de la tarde del día siguiente. Había estado inconsciente durante casi 20 horas. Le pregunté si alguien había venido a verme. La enfermera dudó. Bajó la mirada hacia su tableta. Me dijo que mi esposo había estado en el hospital la noche anterior, pero que se había quedado en la sala de espera de urgencias generales. No tuve que preguntar por qué. Yo sabía por qué. Valeria. Mateo se había quedado con Valeria mientras ella fingía recuperarse de su ataque de asma imaginario, mientras su esposa embarazada era ingresada de urgencia en la unidad de cuidados intensivos fetales. Una frialdad absoluta se instaló en mi pecho. No era tristeza, no era dolor. Era una claridad glacial, afilada como un bisturí. Durante años, yo había sido la esposa comprensiva. La mujer fuerte que soportaba los horarios locos del departamento de bomberos. La que pagaba las facturas cuando el salario de Mateo no alcanzaba para mantener el estilo de vida que su familia exigía. La familia de Mateo era una dinastía de primeros respondedores en Chicago. Su padre había sido capitán. Su abuelo, jefe de batallón. Vivían de la adoración pública. Se alimentaban de la cultura del héroe. Pero detrás de las puertas cerradas estaban en la ruina. Yo era la que trabajaba turnos dobles en urgencias. Yo era la que cubría la hipoteca de la enorme casa suburbana de mi suegra Beatriz.
Yo era la que pagaba las cuotas del auto de lujo que ella conducía. Yo financiaba su teatro de clase alta mientras ellos me miraban por encima del hombro por ser solo una enfermera. Y Mateo. Mateo tenía un complejo de Salvador tan profundo que lo cegaba a la realidad. Hace 10 años, antes de conocerme, él y Valeria estuvieron en el colapso de un edificio. Mateo siempre creyó que Valeria le había salvado la vida al sacarlo de los escombros. Ella usó esa deuda imaginaria para mantenerlo atado. Cada vez que ella tenía un problema, un ataque de pánico, una crisis financiera, llamaba a Mateo. Y él siempre corría. Yo lo había tolerado porque creía que él era un buen hombre con un sentido de lealtad equivocado. Creía que, cuando llegara el momento de la verdad, él elegiría a su familia, a mí, a nuestro hijo. Me equivoqué. Y esa equivocación casi nos cuesta la vida. La puerta de la habitación se abrió de golpe. Mateo entró. Llevaba su uniforme de servicio, arrugado y sucio. Tenía ojeras profundas y una expresión de angustia que, en otro tiempo, me habría roto el corazón. Detrás de él, asomándose como un fantasma parásito, estaba Valeria. Llevaba puesta la chaqueta del departamento de bomberos de Mateo. Le quedaba enorme, cubriendo sus hombros frágiles. Tenía los ojos rojos y sostenía un vaso de café caro. El olor a su perfume dulce inundó la habitación estéril, mezclándose con el olor a humo y sudor de Mateo. Mateo dio un paso hacia la cama. Extendió la mano, diciendo mi nombre con voz quebrada. Dijo que estaba tan preocupado que los médicos no le habían dejado entrar antes. Mentira. En cuidados intensivos fetales, el padre siempre tiene acceso a menos que la madre diga lo contrario. Yo no había dicho nada. Él simplemente no había intentado entrar. Levanté la mano derecha, la que no tenía la vía intravenosa. Le ordené que se detuviera. Mi voz no tembló. Salió fría, plana, desprovista de cualquier emoción. Le dije que no diera un paso más. Mateo se congeló. Parpadeó confundido por mi tono. Intentó usar su voz de héroe, esa voz calmada y autoritaria que usaba en las emergencias. Me dijo que me calmara, que el estrés era malo para el bebé. Valeria dio un paso adelante, aferrándose al brazo de Mateo. Me miró con esa expresión de falsa empatía que me daba asco. Ella dijo que lo sentía mucho. Dijo que la experiencia en el ascensor había sido tan traumática para ella, que casi muere de asfixia, y que Mateo solo estaba haciendo su trabajo al rescatar a la víctima más crítica. La víctima más crítica. Solté una risa seca, sin humor. El sonido hizo que el monitor cardíaco acelerara su ritmo por un segundo. La miré fijamente. Le dije que yo era enfermera de urgencias. Le dije que sabía exactamente cómo se veía un ataque de asma real. Le dije que sabía que ella había fingido todo para obligar a Mateo a elegirla. Valeria jadeó, llevándose una mano al pecho, ofendida. Miró a Mateo buscando protección. Mateo frunció el ceño. Su postura se endureció. Me dijo que estaba siendo irracional. Me dijo que la falta de oxígeno me estaba haciendo decir locuras. Dijo que Valeria estaba frágil, que ella lo necesitaba en ese momento. Y que yo siempre había sido la fuerte. Tú eres fuerte, Camila. Tú podías aguantar. Ella no. Esas palabras fueron el clavo final en el ataúd de nuestro matrimonio. Me castigó por ser fuerte. Me dejó morir en el suelo de un ascensor porque sabía que yo no lloraría ni suplicaría como ella. Mi fortaleza era mi condena. Antes de que pudiera responder, la puerta se abrió de nuevo. Era Beatriz, mi suegra. Entró en la habitación como si fuera la dueña del hospital. Llevaba un abrigo de lana impecable y joyas de oro que brillaban bajo las luces fluorescentes. Joyas que yo había pagado. Beatriz miró la escena. Vio a Valeria llorando en silencio. Vio a Mateo tenso. Y me vio a mí, en la cama del hospital, conectada a las máquinas. No me preguntó cómo estaba. No preguntó por su nieto. Se cruzó de brazos y me miró con desprecio. Dijo que esperaba que yo estuviera satisfecha con el drama que estaba causando. Dijo que Mateo era un héroe, que había salvado vidas, y que yo estaba avergonzando a la familia con mis celos infantiles hacia Valeria. Exigió que le pidiera disculpas a Valeria por haberla insultado. El silencio en la habitación se volvió absoluto. Solo se escuchaba el latido rápido de mi bebé en el monitor. Miré a las 3 personas frente a mí. Mi esposo, su amante emocional, y la madre que lo había criado para ser un narcisista disfrazado de salvador. No grité, no lloré. La antigua Camila, la que intentaba mantener la paz, estaba muerta. La mujer que estaba en esa cama era alguien completamente diferente. Con movimientos lentos y deliberados, alcancé mi teléfono celular que estaba en la mesa de noche. Lo desbloqueé, abrí mi aplicación bancaria. Mateo me preguntó qué estaba haciendo.
Le dije que estaba haciendo un ajuste en nuestro presupuesto familiar. Miré a Beatriz. Le pregunté si le gustaba su casa en los suburbios. Le pregunté si disfrutaba de la calefacción central y del jardín cuidado. Beatriz frunció el ceño, confundida y a la defensiva. Me dijo que no sabía de qué estaba hablando. Leí los números en voz alta. $3,500 al mes. Esa era la cuota de su hipoteca. Una hipoteca que estaba a nombre de Mateo, pero que se pagaba exclusivamente desde mi cuenta de ahorros personal. Leí el siguiente número. $800 al mes, el pago de su vehículo de lujo. Leí los gastos de la tarjeta de crédito que ella usaba para sus cenas en el club de campo. $1,200 el mes pasado, todo financiado por mis turnos nocturnos. Por mis horas extras limpiando sangre y vómito en la sala de urgencias mientras ellos jugaban a ser la realeza de Chicago. El rostro de Beatriz perdió todo su color. Miró a Mateo, esperando que él me detuviera. Pero Mateo estaba pálido, mirando el suelo. Él sabía la verdad. Él siempre supo que su salario de bombero no cubría ni la mitad de los gastos de su madre. Con un solo movimiento de mi dedo en la pantalla, cancelé las transferencias automáticas. Cancelé el pago de la hipoteca. Cancelé el pago del auto. Bloqueé la tarjeta de crédito. Levanté la vista del teléfono. Miré a Beatriz a los ojos. Le dije que a partir de ese momento, ella estaba por su cuenta. Le dije que esperaba que la pensión de viudez de su marido fuera suficiente, porque mi dinero ya no iba a financiar su arrogancia. Beatriz abrió la boca para gritar, pero la puerta se abrió por cuarta vez. El sonido de unos tacones afilados golpeando el linóleo del hospital anunció su llegada. Era Sofía, mi compañera de cuarto en la universidad y ahora una de las abogadas de divorcio más despiadadas de la ciudad. Llevaba un traje sastre gris oscuro y un maletín de cuero negro. Su expresión era de hielo puro. No miró ni a Mateo, ni a Valeria, ni a Beatriz. Caminó directamente hacia mi cama. Me preguntó cómo estaba el bebé. Le dije que estábamos vivos, sin gracias a mi esposo. Sofía asintió, se dio la vuelta y enfrentó a Mateo. Abrió su maletín y sacó una gruesa carpeta de documentos legales. Se los entregó a Mateo, golpeando el papel contra el pecho de su uniforme. Le informó que estaba oficialmente notificado. Le dijo que yo estaba solicitando el divorcio por negligencia grave, abandono y crueldad mental. Le dijo que tenía 24 horas para sacar sus cosas del apartamento que yo pagaba, o llamaría a la policía por allanamiento. Mateo miró los papeles como si estuvieran en llamas. Su voz tembló por primera vez. Dijo que yo no podía hacer esto. Dijo que estábamos casados, que íbamos a tener un hijo. Sofía dio un paso hacia él, invadiendo su espacio personal. Le dijo con una voz baja y letal que si no salía de la habitación de su clienta en ese mismo segundo, llamaría a la seguridad del hospital y haría que lo sacaran arrastrando frente a todos sus colegas. Beatriz intentó intervenir, gritando que esto era un ultraje, que yo era una malagradecida. Sofía ni siquiera la miró. Simplemente levantó un dedo, silenciándola. Le dijo a Beatriz que si decía una palabra más, incluiría una demanda por fraude financiero contra ella por usar fondos matrimoniales sin consentimiento explícito. La amenaza funcionó. Beatriz cerró la boca, agarró su bolso y salió de la habitación, pisando fuerte. Valeria, viendo que su escudo protector se desmoronaba, intentó llorar de nuevo. Sofía la miró de arriba abajo con absoluto asco, y le dijo que se guardara las lágrimas para el tribunal. Mateo se quedó allí, sosteniendo los papeles del divorcio. Me miró, buscando a la mujer que solía perdonarlo todo. Pero esa mujer ya no existía. Le dije que se fuera, le dije que se llevara a su víctima y que no volviera a acercarse a mí. Mateo bajó la cabeza. Tomó a Valeria del brazo y la guió hacia la puerta. Justo cuando estaban a punto de salir, una figura bloqueó el pasillo. Era Diego, el joven bombero novato. No llevaba su equipo de rescate. Llevaba su uniforme de gala, impecable y rígido. En sus manos no tenía mi anillo de bodas. Tenía una carpeta manila con el sello oficial de Asuntos Internos del Departamento de Bomberos de Chicago. Diego entró en la habitación. Su rostro estaba pálido, pero su mandíbula estaba apretada con determinación. No miró a Mateo con el respeto habitual. Lo miró con decepción. Mateo se enderezó, intentando recuperar su autoridad. Le preguntó a Diego qué estaba haciendo allí, por qué no estaba en la estación. Diego ignoró la pregunta. Me miró a mí primero, asintiendo levemente con la cabeza, un gesto de respeto silencioso. Luego se volvió hacia su teniente. Abrió la carpeta. Diego habló con voz clara y firme, asegurándose de que cada palabra resonara en la habitación del hospital.
Le informó a Mateo que Asuntos Internos había abierto una investigación oficial sobre el incidente del ascensor. Mateo frunció el ceño, confundido. Dijo que había sido un rescate estándar. Diego negó con la cabeza. Sacó un documento de la carpeta. Le dijo a Mateo que los civiles atrapados en el ascensor habían presentado declaraciones juradas. Javier, el conductor de entregas, y Elena, la madre del niño. Ambos testificaron bajo juramento que Valeria no estaba sufriendo un ataque de asma. Testificaron que Valeria había agredido físicamente a una mujer embarazada, empujándola y golpeándola en el vientre para robarle el aire. Valeria soltó un grito ahogado y se escondió detrás de Mateo, pero Diego no había terminado. Sacó un segundo documento, el registro de tiempos del equipo de rescate. Diego miró a Mateo directamente a los ojos. Le dijo que las cámaras corporales del equipo y los registros de comunicación confirmaban una violación directa del protocolo de triaje de emergencia. Le dijo que Mateo había ignorado a una paciente visiblemente embarazada y en estado crítico de hipoxia para atender a una civil que no presentaba signos reales de asfixia. Diego leyó el tiempo exacto del retraso. 3 minutos con 20 segundos. Ese fue el tiempo que Mateo tardó en sacar a Valeria, llevarla al pasillo, asegurarse de que estuviera cómoda y ordenar que le dieran oxígeno, antes de que alguien más pudiera entrar a rescatarme a mí. 3 minutos con 20 segundos de negligencia absoluta que casi matan a mi bebé. Diego le entregó un sobresellado a Mateo. Le informó que estaba oficialmente citado para una audiencia disciplinaria frente a la Junta del Departamento. Le informó que con efecto inmediato estaba suspendido de sus funciones sin goce de sueldo, y que debía entregar su placa y su radio. El silencio que siguió fue ensordecedor. Mateo tomó el sobre con manos temblorosas. El color desapareció por completo de su rostro. Sus ojos se abrieron desmesuradamente mientras el horror de la situación finalmente lo golpeaba. No solo había perdido a su esposa, no solo había perdido a su hijo, acababa de perder su carrera, su reputación y su identidad entera frente a toda la ciudad de Chicago. Miró a Valeria, la mujer por la que había sacrificado todo, y por primera vez no vio a una víctima, vio la ruina de su propia vida. Yo me recosté en las almohadas del hospital. Sentí una patada suave en mi vientre. Mi bebé estaba vivo. Estábamos a salvo. Y la verdadera destrucción de Mateo apenas estaba comenzando. Esa misma tarde, mientras Mateo era escoltado fuera del hospital por la seguridad, yo firmé mis documentos de alta. No regresé a la enorme casa de los suburbios. Sofía, mi abogada y mi única amiga real en este infierno, ya había organizado todo. Me mudé a un apartamento alquilado en el tercer piso de un edificio antiguo, pero lleno de luz. Tenía grandes ventanales que dejaban entrar el sol de la mañana. Era pequeño, era modesto, pero el aire allí era limpio. No olía a humo, ni a uniformes sudados, ni al perfume empalagoso de Valeria. Olía a pintura fresca y a té de manzanilla. Por primera vez en 3 años, respiré sin sentir un peso aplastante en el pecho. Mi santuario estaba listo. Mientras yo construía mi refugio, Mateo se hundía en el silencio de la casa que yo había vaciado. Sofía se había asegurado de que una empresa de mudanzas sacara todas mis pertenencias, mis muebles, mis libros, e incluso los electrodomésticos que yo había pagado con mis turnos nocturnos. Mateo dormía en un colchón en el suelo. Las pesadillas lo despertaban de madrugada. Soñaba con la oscuridad del ascensor. Soñaba con el sonido de mi voz rota diciéndole que ya no lo esperaría. Se despertaba sudando frío, buscando mi mano en la oscuridad, solo para encontrar el vacío absoluto de una casa que ya no era un hogar. Se estaba dando cuenta de que yo me había llevado todo lo que realmente importaba. 2 semanas después de mi alta médica, recibí un mensaje de texto de Beatriz, mi suegra. Era una invitación a una gran cena familiar de domingo. El mensaje estaba redactado con esa falsa dulzura que ella usaba cuando quería manipular a alguien. Decía que la familia necesitaba sanar unida. Decía que Mateo estaba sufriendo mucho y que, como su esposa, mi deber sagrado era estar a su lado en estos momentos de crisis profesional. Yo sabía exactamente lo que era, una emboscada. Beatriz había convocado a todos los tíos, primos y hermanos de la dinastía de bomberos para avergonzarme públicamente. Querían usar la presión del grupo para obligarme a retirar la demanda de divorcio y limpiar el nombre de Mateo frente al departamento. Sofía me aconsejó no ir. Me dijo que no tenía nada que demostrarles. Pero yo tenía otros planes. Fui a una papelería y compré un libro de contabilidad de tapa dura. Un libro físico, pesado, de color negro. Pasé 3 noches imprimiendo cada estado de cuenta bancario, cada recibo de transferencia, cada factura pagada durante los últimos 3 años. Pegué cada documento en las páginas del libro.
Llegué a la casa de Beatriz a las 7 de la noche en punto. La mesa del comedor estaba servida con vajilla de porcelana fina y copas de cristal. Había al menos 15 personas sentadas. Todos guardaron un silencio sepulcral cuando entré. Las miradas eran dagas afiladas. Me juzgaban. Me veían como la mujer histérica y vengativa que estaba destruyendo la carrera de un héroe local. Mateo estaba sentado en un extremo de la mesa. Se veía demacrado. Tenía la barba crecida y los ojos hundidos, rodeados de sombras oscuras. Se levantó de un salto al verme, con una chispa de esperanza patética en el rostro. Intentó acercarse, pero levanté una mano para detenerlo. Beatriz tomó la palabra de inmediato. Se puso de pie, alisando su vestido de seda caro. Con una voz cargada de condescendencia, comenzó su discurso ensayado. Dijo que el matrimonio era un sacramento inquebrantable. Dijo que las mujeres fuertes debían perdonar los errores de sus maridos. Dijo que yo estaba exagerando un simple malentendido en un ascensor y que estaba poniendo en riesgo el honor de toda la familia por un ataque de celos. No dije una sola palabra. Caminé lentamente hasta el centro de la mesa. Levanté el pesado libro de contabilidad negro y lo dejé caer sobre la madera pulida. El golpe resonó en toda la habitación como un disparo, haciendo temblar las copas de cristal. Todos saltaron en sus sillas. El silencio se volvió denso, casi asfixiante. Miré a Beatriz a los ojos. Le dije que si íbamos a hablar de honor y de sacrificios familiares, debíamos empezar por los números reales. Abrí el libro en la primera página. Leí en voz alta con una voz fría y clínica. Tío Roberto. Préstamo para reparar el techo de su casa hace 2 años. $8,000. Nunca pagado. Financiado directamente con mis turnos de 12 horas en la sala de urgencias. Roberto bajó la mirada al instante. Su rostro se enrojeció de vergüenza. Su esposa lo miró con sorpresa. Pasé la página. El sonido del papel crujiendo fue lo único que se escuchó. Primo Andrés. Fianza para sacarlo de la cárcel por conducir ebrio el verano pasado. $5,000. Financiado con mis bonos de Navidad del hospital. Andrés se hundió en su silla, escondiendo el rostro entre las manos. Seguí pasando las páginas. Implacable, leí cada pago de la hipoteca de Beatriz. Leí cada cuota de su vehículo de lujo. Leí cada factura de sus cenas en el club de campo. $140,000 en 3 años. Ese era el precio exacto de su estilo de vida superior. Ese era el dinero que yo había ganado limpiando heridas, sosteniendo las manos de personas moribundas y soportando el abuso de pacientes violentos en la madrugada. Miré a los rostros pálidos alrededor de la mesa. Les dije que su dinastía de héroes era una farsa absoluta. Les dije que todos ellos eran parásitos. Sanguijuelas viviendo de la sangre y el sudor de una enfermera a la que despreciaban a sus espaldas. El rostro de Beatriz perdió todo su color. Abrió la boca para defenderse, pero no salió ningún sonido. Su orgullo había sido destrozado frente a toda su familia. El silencio en el comedor era absoluto. Nadie se atrevía a respirar. Fue entonces cuando la puerta principal se abrió. Era Valeria. Beatriz la había invitado. Por supuesto que lo había hecho. Era parte de la emboscada. Valeria entró con su habitual aire de fragilidad, llevando una bandeja de postres de una panadería cara. Se detuvo en seco al verme de pie junto a la mesa. Inmediatamente, sus ojos se llenaron de lágrimas. Comenzó a temblar, adoptando su papel de víctima. Dijo que no sabía que yo estaría allí. Dijo que Mateo la había llamado porque se sentía solo y deprimido. Valeria intentó acercarse a Mateo, buscando refugio detrás de su espalda. Pero yo no había terminado. Metí la mano en mi bolso y saqué una copia del informe oficial del Departamento de Bomberos. El mismo informe de asuntos internos que Diego había entregado en el hospital. Luis doblé lentamente. Valeria se congeló en su lugar. Leí la declaración jurada de los testigos del ascensor en voz alta. Mi voz era fuerte, clara, y no dejaba espacio para dudas. Leí cómo Valeria había fingido un ataque de asma. Leí cómo me había empujado en la oscuridad. Leí cómo había golpeado mi vientre de 6 meses de embarazo para robar el aire fresco de la grieta de la puerta. Leí la conclusión del investigador oficial, que clasificaba las acciones de Valeria como agresión física agravada y manipulación maliciosa. La familia entera escuchó cada palabra. Incluso Beatriz, que siempre había defendido a Valeria como si fuera una hija, la miró con puro horror. Una cosa era proteger a su hijo de un divorcio escandaloso. Otra muy distinta era encubrir a una mujer que había atacado físicamente a su futuro nieto. Mateo miraba a Valeria como si fuera un monstruo que acababa de quitarse la máscara humana. Valeria intentó balbucear una excusa. Dijo que estaba asustada en la oscuridad. Dijo que no sabía lo que hacía, que era un instinto de supervivencia. Pero nadie la escuchó.
Nadie corrió a consolarla. Yo cerré el informe y lo dejé sobre el libro de contabilidad. Miré a Mateo por última vez. Le dije que se quedara con su familia y con sus mentiras. Me di la vuelta y salí de esa casa para siempre, dejando atrás un silencio sepulcral y una dinastía en ruinas. Esa misma noche, el mundo de Mateo terminó de colapsar por completo. La humillación pública en la cena lo obligó a enfrentar la realidad que había estado evadiendo. Durante 10 años, él había justificado su devoción ciega por Valeria basándose en una sola cosa: el colapso del edificio, la deuda de vida. Mateo necesitaba saber la verdad. Condujo hasta la estación central de bomberos en medio de la noche. Usó su tarjeta de acceso, que aún no había sido revocada del sistema informático principal, para entrar a la sala de archivos antiguos en el sótano. Encendió las luces fluorescentes que parpadeaban sobre las estanterías de metal. El aire olía a polvo y a papel viejo. Buscó en las cajas del año correspondiente. Buscó el informe del incidente de hace una década. El día que el techo del gimnasio municipal se derrumbó. Mateo siempre había creído la historia de Valeria. Ella le había dicho que lo había arrastrado fuera de los escombros mientras él estaba inconsciente, arriesgando su propia vida. Encontró el archivo polvoriento. Sus manos temblaban mientras abría la carpeta Manila. Leyó las declaraciones oficiales de los primeros respondedores. Leyó el testimonio detallado de los testigos presenciales. La verdad lo golpeó con la fuerza de un tren de carga. Valeria no lo había salvado. El informe detallaba claramente que un transeúnte anónimo, un hombre de 50 años que pasaba por la calle, había sacado a Mateo de los escombros. Valeria había estado a salvo en la acera de enfrente todo el tiempo. Cuando los paramédicos llegaron y pusieron a Mateo en la camilla, Valeria simplemente corrió hacia él. Se subió a la ambulancia llorando, dejando que todos los presentes asumieran que ella era la heroína. Y durante 10 largos años, ella nunca lo corrigió. Dejó que Mateo cargara con una deuda de gratitud falsa y aplastante. Lo usó como una correa emocional para mantenerlo atado a ella, para obligarlo a correr cada vez que ella chasqueaba los dedos. Mateo se dejó caer al suelo del archivo. Se sentó rodeado de cajas de cartón y expedientes viejos. Lloró como un niño pequeño. Toda su vida adulta estaba construida sobre una ilusión: su identidad como protector, su matrimonio destruido, su hijo perdido, su carrera arruinada, todo por una mentira calculada y despiadada. 2 semanas antes de mi fecha de parto, Valeria hizo su último movimiento desesperado. Su reputación en la ciudad estaba completamente arruinada. El escándalo del ascensor se había filtrado a través de los círculos de primeros respondedores. La agencia de relaciones públicas donde ella trabajaba la había despedido de inmediato para evitar la mala publicidad. Valeria estaba arrinconada, y las personas como ella son infinitamente más peligrosas cuando pierden el control de su propia narrativa. Yo estaba en la clínica de maternidad del hospital, impartiendo una clase de primeros auxilios para futuras madres. Había unas 30 mujeres embarazadas en la sala amplia y luminosa. Estábamos sentadas en colchonetas, practicando maniobras de reanimación cardiopulmonar en maniquíes infantiles de plástico. El ambiente era tranquilo, lleno de anticipación y murmureos suaves. De repente, las puertas dobles de la sala se abrieron de golpe, golpeando contra la pared. Valeria entró. Se veía terrible, casi irreconocible. Llevaba ropa sucia y arrugada. Su cabello estaba desordenado y el maquillaje oscuro le corría por las mejillas manchadas de lágrimas. Se arrojó al suelo frente a todas las mujeres embarazadas y comenzó a gritar a todo pulmón. Me acusó de haberle arruinado la vida. Lloraba a gritos, diciendo que yo era una mujer cruel y vengativa. Decía que le había robado a su único amor. Decía que yo había inventado todo lo del ascensor por celos enfermizos, que yo había manipulado a los testigos para destruirla. Quería crear una escena pública masiva. Quería que todas esas mujeres me vieran como la villana de su trágica historia de amor. Yo me quedé paralizada por un segundo, instintivamente cruzando los brazos sobre mi vientre enorme para proteger a mi bebé. Pero antes de que pudiera llamar a la seguridad del hospital, una mujer se levantó de la primera fila de colchonetas. Era Elena, la madre del pequeño Tomás, la mujer que había estado atrapada con nosotros en la oscuridad de ese ascensor. Elena estaba embarazada de su segundo hijo, y se había inscrito en mi clase de primeros auxilios. Elena caminó lentamente hacia Valeria. No gritó, no perdió la calma en ningún momento. Con una voz firme, autoritaria y resonante, señaló a Valeria y le dijo a toda la sala exactamente quién era esa mujer. Les contó a las 30 madres cómo Valeria había fingido asfixiarse. Les contó cómo Valeria me había golpeado en el vientre para robar el aire, sin importarle la vida de mi bebé. Les dijo que Valeria no era una víctima. Les dijo que era un peligro, una manipuladora y una mentirosa patológica que casi nos mata a todos. El efecto fue inmediato.
Las 30 mujeres embarazadas en la sala se levantaron al unísono, dejaron sus maniquíes a un lado, caminaron hacia el frente y formaron un muro humano sólido e impenetrable frente a mí, bloqueando completamente a Valeria. En ese preciso momento, los guardias de seguridad del hospital entraron corriendo a la sala, y con ellos venía Mateo. Había estado buscándome en el hospital para intentar hablar conmigo, para rogarme que lo escuchara. Entró a la sala justo a tiempo para ver la escena completa. Vio a Valeria en el suelo rodeada por un muro de madres furiosas. Valeria estaba gritando insultos. Su rostro estaba torcido por una rabia fea, cruda y genuina. Ya no había lágrimas falsas. Ya no había fragilidad. Solo pura malicia expuesta bajo las luces blancas de la clínica. Mateo la miró fijamente. Vio a la mujer por la que había destruido su matrimonio. Vio a la mujer que le había mentido durante 10 años. Valeria lo vio. Extendió la mano hacia él, cambiando su expresión en un segundo. Volvió a su papel de víctima. Le suplicó que la ayudara, que la sacara de allí, que la protegiera de esas mujeres crueles. Pero Mateo no se movió ni un centímetro. La miró con una frialdad absoluta, con los ojos muertos. Se volvió hacia los guardias de seguridad. Les dijo con voz firme que sacaran a esa mujer del edificio inmediatamente. Les dijo que llamaran a la policía y presentaran cargos por acoso si ella volvía a acercarse a su esposa. Valeria soltó un grito desgarrador. Fue arrastrada fuera de la clínica por los guardias, pateando y gritando el nombre de Mateo una y otra vez, pero él le dio la espalda. No la miró mientras se la llevaban. La ilusión se había roto para siempre. Una semana después de ese incidente, se llevó a cabo la audiencia disciplinaria final en la sede central del Departamento de Bomberos. Yo no asistí, no necesitaba estar allí. Sofía me representó como mi asesora legal. Ella me contó los detalles más tarde. Me dijo que la sala de juntas estaba llena de altos mandos, capitanes, jefes de batallón y representantes del sindicato. Mateo se paró frente a la junta en su uniforme de gala. No intentó defenderse. No usó excusas sobre el estrés o la confusión en la oscuridad. Sacó un papel del bolsillo y leyó una declaración preparada. Confesó su negligencia grave. Admitió haber violado los protocolos básicos de triaje de emergencia por motivos puramente personales. Admitió frente a todos sus superiores que había puesto en riesgo inminente la vida de su esposa y de su hijo no nacido. Aceptó toda la responsabilidad sin dudar. La junta fue implacable. Lo suspendieron por un año completo sin goce de sueldo. Lo degradaron de teniente a bombero raso, la posición más baja del departamento. Además, le impusieron la condición estricta de someterse a una evaluación psicológica obligatoria y a meses de terapia antes de poder volver a subirse a un camión de bomberos. Su carrera como el gran héroe intocable de Chicago había terminado en desgracia. Al día siguiente nos encontramos en el Tribunal de Familia del centro de la ciudad para firmar los papeles finales del divorcio. Mateo me esperaba en el pasillo, sentado en un banco de madera. Llevaba un traje civil oscuro. Se veía 10 años mayor. Sus hombros estaban hundidos y sus ojos estaban completamente vacíos, desprovistos de la arrogancia que solía tener. Cuando me acerqué, se puso de pie rápidamente. Intentó hablar. Me pidió perdón con una voz que apenas era un susurro. Me dijo que sabía que había destruido lo mejor de su vida. Me rogó por una última oportunidad, no como esposo, sino como padre. Me pidió que le permitiera demostrarme que podía ser el hombre que nuestro hijo merecía. Lo miré a los ojos. No sentí odio. El odio requiere energía. No sentí tristeza. La tristeza se había agotado en el hospital. Solo sentí una profunda, fría y absoluta indiferencia. Sofía se interpuso entre nosotros y le entregó los documentos legales. Mateo tomó el bolígrafo. Sus manos temblaban tanto que apenas pudo firmar su nombre en las líneas punteadas. Cuando terminó de firmar el último documento, abrí mi bolso. Saqué una pequeña bolsa de plástico transparente. Era una de esas bolsas selladas que usamos en la sala de urgencias para guardar las pertenencias de los pacientes fallecidos. Adentro estaba mi anillo de bodas de oro. Se lo entregué en la mano. Le dije que lo guardara en sus archivos de incidentes. Le dije que ese era el único recuerdo que tendría de nosotras. Me di la vuelta y salí del tribunal. Caminé por el pasillo de mármol. Empujé las pesadas puertas de cristal y salí a la calle. Caminé hacia la luz del sol de Chicago, respirando el aire frío de la mañana, sin mirar atrás ni una sola vez. 2 meses después, en una habitación de hospital llena de luz, silencio y paz, di a luz a una niña hermosa y perfectamente sana. La llamé Serena. No hubo complicaciones. No hubo monitores cardíacos erráticos. No hubo pánico. Solo el sonido de su primer llanto llenando la habitación. Un sonido fuerte y vital que me devolvió la vida por completo.
Unos días después de regresar a mi apartamento con mi bebé, recibí un paquete pequeño en la puerta. Era de Mateo. Adentro había un documento bancario. Era una cuenta de ahorros a nombre de Serena, financiada en su totalidad con la venta de su camioneta de rescate. No había ninguna carta larga pidiendo perdón. No había ninguna exigencia legal de visitas. Solo había una nota breve, escrita a mano. Decía que respetaría mis límites. Decía que pasaría el resto de su vida intentando arreglarse a sí mismo, con la esperanza de ser un hombre digno de conocer a su hija algún día. Guardé la nota en un cajón. Tomé a Serena en mis brazos y me senté en la mecedora junto a la gran ventana de nuestro apartamento. El sol cálido de la tarde iluminaba su rostro perfecto mientras dormía contra mi pecho. Habíamos sobrevivido a la oscuridad de ese ascensor. Habíamos sobrevivido a la asfixia de una familia que intentó consumirnos. Miré a mi hija, sintiendo una paz absoluta y una fuerza inquebrantable en mi interior. Éramos libres. Y por primera vez en mi vida, el futuro nos pertenecía solo a nosotras.